Amén y gracias a Dios. Estefanía, muchas gracias y claro que sí. Tu tía está en nuestras oraciones y vamos a seguir orando por ella hasta que tengamos un parte completo de victoria. Muy buena tarde para todos, bienvenidos a una clase más de escatología bíblica. Es escatología por temas y estamos nosotros hablando de los diversos temas que conforman el tema de la escatología. Vamos conectando poco a poco el tema de la gran tribulación con el tema del anticristo y ahora conectando el tema del anticristo con el tema de los siete sellos. De los siete sellos. Parece necesario que hagamos un pequeño repaso de esto. El pequeño repaso va desde el capítulo 4, capítulo 5 para entrar al capítulo 6. Recuerde que en el capítulo 4 se marca proféticamente lo que sería el arrebatamiento de la iglesia. En el capítulo 5 encuentra usted un preámbulo al capítulo 6. Si en el capítulo 6 encuentra los sellos, eso quiere decir que en el capítulo 5 usted encuentra el preámbulo a los sellos. En ese preámbulo, pues aparece quien es digno de abrir el libro, desatar los sellos. El digno es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se le pasa un libro, que es un rollo, así eran los libros anteriormente, como rollos, como haga de cuenta como llevábamos las carteleras nosotros al colegio, así de esa manera. Esa cartelera sellada con 7 diferentes sellos o 7 diferentes broches o botones para que nos entendamos. ¿Quién es digno de abrir cada uno de esos libros? ¿Quién es digno de abrir cada uno de esos sellos? Pues solamente uno. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo abre el primer sello, eso lo vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 2, cuando se abre el primer sello. Pues entonces se manifiesta el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, llamado ¿quién? Llamado el anticristo. Bueno, el Señor Jesucristo, antes de que Juan recibiera la revelación de Apocalipsis y la plasmara en su libro, y antes de que Juan recibiera la revelación de la apertura de los sellos y la pusiera en Apocalipsis 6, pues el Señor Jesucristo esto ya lo había avisado, esto ya lo había advertido. Hay una serie de discursos que son llamados los discursos escatológicos del Señor Jesucristo. Hay un discurso excelente en Mateo capítulo 24, ubíquese ahí por favor. Mateo capítulo 24. Ubíquese ahí, por favor. A partir del versículo 3, Mateo capítulo 24, a partir del versículo 3. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias. Y iniciamos esta clase colocándonos de acuerdo, poniéndonos de acuerdo. Si vamos a estar en esta clase, pues vamos a participar, ¿cierto? Vamos a ponernos en modo participativo. Es un discipulado. Pongámonos de acuerdo. Recuerde que estamos nosotros en modo, nos reservamos el derecho de admisión. Espero todo el mundo lo entienda, ¿no? Que solamente se está permitiendo la entrada de gente juiciosa, solamente se está permitiendo la entrada de gente que sirve, solamente se está permitiendo la entrada de gente que tiene las motivaciones correctas para estar en estas clases. Mateo capítulo 24, versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Aquí el Señor está hablando del final de los tiempos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa pregunta se le hicieron los discípulos al Señor Jesucristo. Y esa pregunta motivó al Señor Jesucristo a dar su discurso escatológico. En el versículo 4 el Señor responde y dice: mirad que nadie os engañe. Ya hemos hablado con respecto a que el tema de la escatología es uno de los temas más tergiversados, uno de los temas más torcidos, uno de los temas más mal enseñados, uno de los temas más omitidos, uno de los temas más ocultos al mismo tiempo, uno de los temas menos enseñados, y cuando se enseña mal, porque al diablo le conviene que la gente no sepa, y al diablo le conviene que si sabe,
pues sepa mal. Y aquí llegamos a este asunto, y el asunto es que si yo estoy recibiendo la palabra de Dios, pero yo no se la estoy comunicando a nadie, yo no estoy haciendo nada. O sea, si yo estoy recibiendo este conocimiento, y no solamente el conocimiento de este curso de escatología, sino el conocimiento de las demás clases a las cuales yo me pego, a las cuales yo me conecto, pero si estoy recibiendo el conocimiento y yo no se lo estoy dando a nadie, usted no está haciendo nada, yo no estoy haciendo nada. Realmente no estamos haciendo nada. Creemos que estamos haciendo algo porque tenemos la Biblia, porque nos sentamos juiciosos, porque tomamos nota, porque resaltamos, porque anotamos todo lo que nos dicen, porque intentamos participar, porque intentamos guardar en la cabeza. Pero si yo no le estoy compartiendo este conocimiento a otra persona, yo no estoy haciendo nada. Nada. Este conocimiento no es solamente para el beneficio personal. Este conocimiento es para el beneficio de todo el mundo. Todo el mundo se beneficia cuando se le divulga a todo el mundo. Retornamos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Que nadie los engañe con respecto a qué? Con respecto a tres temas. Con respecto a las cosas finales, con respecto a la venida del Señor y con respecto al fin del siglo. Que fueron las tres cosas que preguntaron los discípulos en el Monte de los Olivos a Jesús. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Impresionante. O sea, el Señor aquí está hablando de la manifestación de muchos, ¿qué? ¿En una sola palabra? Porque dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que el Señor ya había avisado de la aparición de muchos que aparecen por ahí diciendo yo soy el Cristo, que aparecen como redentores de la humanidad, pero que en realidad no son sino unos, excelente Ana Milena, sino en realidad no son sino unos anticristos. Y nosotros precisamente estamos viviendo en esa época de los anticristos. Los que profesan creer en Cristo, profesan hablar de Cristo, pero en realidad su conducta y su comportamiento está demostrando que no son sino una parranda de anticristos. Y ahí, en ese grupo de anticristos, pues viene el personaje en cuestión, que es el anticristo. Pero esto que usted está aprendiendo, ojo, esto que usted está aprendiendo y esto que está recibiendo, pues se lo debe comunicar a otra persona. Si usted no se lo está comunicando a otra persona, no le está sirviendo de nada. Si usted no se lo está comunicando a otra persona, con usted está pasando lo que dice el versículo 4. Se está engañando. Y aquí no es que otro me esté engañando, sino que yo me estoy engañando a mí mismo. Me estoy engañando a mí mismo creyendo que es solamente recibir conocimiento sin dárselo a otro. Si después de todo este tiempo de cristiano, yo todavía no logro comunicarle el mensaje al otro, entonces yo, ¿qué he hecho durante todo este tiempo de cristianismo? Si a estas alturas todavía tiene que venir otro y darme a mí la clase y darme la lección y yo no soy capaz de irle a dar la misma clase, la misma lección a otro, entonces yo no estoy haciendo nada. Entonces yo me estoy engañando a mí mismo. Entonces yo no he crecido. Entonces yo sigo con la cabeza puesta donde no tengo que poner la cabeza. Corro un gravísimo peligro. Eso en el versículo 5. En el versículo 6 dice el Señor, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Qué impresionante. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en el versículo 5 el Señor habló de anticristos. Porque en el versículo 6 el Señor habló de guerras y rumores de guerras. Guárdelo ahí, por favor, en su memoria, para ahorita conectarlo con lo que tenemos que hablar ya centrados en el libro de Apocalipsis. En el versículo 5 el Señor habló de anticristos. En el versículo 6 el Señor habló de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, ¿no? Que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿no? O sea, esto va a acontecer no marcando el fin, sino marcando otro momento. Eso es lo que está diciendo. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, sigue hablando el Señor de lo mismo, de lo segundo que estamos hablando.
¿Qué es lo primero de lo que estamos hablando? Regálemelo ahí, por favor, en el chat. Que le dije, acuérdese de estas dos cositas para ahorita conectarlas con Apocalipsis. Lo primero es que... No, lo primero es que... Lo primero es falsos cristos, muy bien. Lo primero es anticristos, muy bien. Ahora sí, por favor, regáleme lo segundo, y lo segundo es que... Lo primero es lo que aparece en el versículo 5. Lo segundo es lo que aparece en el versículo 6 y en la primera parte del versículo 7. Ahora sí, los segundos son guerras, ¿no? Ahí dice guerra, no solamente rumores, también rumores, pero dice guerras y rumores de guerras, ¿sí? O sea, guerras y amenazas de guerra. Eso en segundo lugar. Qué impresionante, ¿no? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice el texto. A continuación, mire lo que dice a continuación. Dice, y habrá pestes. Eso es lo tercero que tienen que guardar ahí, que tienen que memorizar. Dice, habrá pestes. Guárdelo ahí. Habrá pestes. A continuación, y hambres. Eso es lo cuarto que usted tiene que guardar ahí. Guárdelo ahí. Válo escribiendo, por favor. Mientras lo escribe, por favor, usted guárdelo ahí en la cabeza. El Señor primero habló de anticristos o falsos cristos. En segundo lugar, habló de ¿qué? Habló de guerra. En tercer lugar, en el versículo, habló de ¿qué? Habló de pestes. Eso es lo tercero, ¿cierto? Pestes. Y en el mismo versículo, después de que habla de pestes, dice, y habrá pestes y hambres. Mire, de lo cuarto que habló el Señor Jesucristo es del hambre. Hambres. A continuación, mire lo que dice. Y terremotos en diferentes lugares. Escriba, por favor, terremotos en quinto lugar. Y al frente de terremotos, entre paréntesis, usted coloque desastres naturales. Si es tan amable, por favor. Entonces tiene usted 1, 2, 3, 4 y hasta el momento 5 cosas mencionadas por el Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, el Señor Jesucristo es perfecto. Escúcheme, el Señor Jesucristo es perfecto por donde se le mire. Ya dijo el Señor Jesucristo, la frase final del versículo 6 dice, pero aún no es el fin. O sea, estas cosas mencionadas, 1, 2, 3 y 4, 5, no están marcando el fin. Estas cosas mencionadas, 1, 2, 3, 4 y 5, están marcando el principio de los dolores. Ojo eso, que es una maravilla. Estas 5 cosas mencionadas por el mismo Señor Jesucristo están marcando el principio de los dolores, no el fin. Así es como principian los dolores. O así es como comienza el fin. Ahora, cuando se habla de el principio de los dolores, el Señor se está refiriendo al principio de algo. Y cuando el Señor está hablando del fin, pues se está refiriendo al fin de ese principio. También se está refiriendo a un momento en la historia. Pregunta. Estas 5 cosas, anticristo, guerra, peste, hambre, terremotos, marcan el principio de los dolores. O sea, ¿el principio de qué? No el fin de eso que usted va a responder, sino el principio de eso que usted va a responder. ¿El principio de qué? El principio de... Excelente respuesta, muy bien. Todo el mundo debe responder. Usted no puede esperar a que los demás respondan para usted pegarse a esa respuesta. Usted debe dar su propia respuesta. Si se equivocó, asume su equivocación y aprendemos todos. Pero usted no puede estar esperando a ver qué contesta Denise para yo copiarme. A ver qué contesta Natalia para yo copiarme. A ver qué contesta Zoila para yo copiarme. No, cada uno da su propia respuesta. ¿No es cierto? No espera que los demás respondan para yo pegarme y copiármele. No, yo tengo que usar mi propio razonamiento aquí. Excelente respuesta. Excelente respuesta. La respuesta es la tribulación. Esa tribulación de 7 años.
¿Qué marca el comienzo de esa tribulación de 7 años? 5 cosas mencionadas por nuestro Señor Jesucristo hasta el momento, porque hay más, pero espere, hasta el momento van 5. 5 cosas mencionadas por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 marcan el comienzo de los dolores. ¿De los dolores cuándo? De los dolores de la tribulación o de la gran tribulación. Si lo decimos en modo profético, o sea, en modo Daniel, o sea, en modo Daniel capítulo 9, estaremos diciendo que estas 5 cosas marcan el comienzo ¿de qué? Ahora lo tiene que responder usted en modo Daniel. En modo Daniel capítulo 9. En modo profecía de Daniel capítulo 9. Estas 5 cosas marcan el comienzo ¿de qué? A ver quién responde. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que respondan! Ahora, más maravilloso cuando responden bien. Excelente Denise, excelente Natalia y excelente todo aquel que conteste así. Marcan el principio de los dolores de la semana número 70 de la profecía de Daniel en el capítulo 9 que lleva su nombre. Ahí la tiene. ¿Cómo le parece? ¿Algo más apocalíptico que Apocalipsis? Sí, claro. Algo más apocalíptico que Apocalipsis, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Cristo ya lo había dicho. El Señor ya lo había anunciado. Ahora, mire otra cosa, porque usted tiene que seguir haciendo la lista. Ahorita paso a preguntarle, ¿no? La sexta cosa, usted la encuentra en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mire lo que dice ahí. O sea que la siguiente cosa, la número 6, para seguir haciendo la lista, la número 6, ¿cómo se llama en una sola palabra? Yo vuelvo y le leo. Usted encuentra una palabra para definir, describir, resumir todo lo que encuentra en el versículo 9 y en el versículo 10 y en los versículos que siguen. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es una palabra. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Note lo que dice. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Note. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Note lo que dice. Una sola palabra. No, la palabra tribulación no sirve. ¿Por qué la palabra tribulación no sirve? Porque la palabra tribulación es la característica de esos 7 años. La palabra tribulación aquí no sirve. Además, esto que pasa, le va a pasar es a quiénes. Léalo, por favor. Léalo, por favor, y responda. Esto que pasa aquí, que se describe aquí, en el versículo 9, sobre todo en el versículo 9, esto que pasa aquí, ¿a quiénes les va a pasar? Ahora, si relaciona el versículo 9 con el versículo 14, eso que pasa ahí, ¿a quién le va a pasar? No, dese cuenta. ¿A quién? ¿A quién le va a pasar? ¿A qué clase de personas? ¿A qué clase de personas? Relaciona el versículo 9 con el versículo 14. ¿A qué clase de personas? Primero por ahí. Ahorita corregimos lo que se está diciendo mal. Tiene que relacionar el versículo 9 con el versículo 14. Y responda, por favor. Y no espere que otro responda para responder. Quizá el otro esté respondiendo erróneamente. Relaciona el versículo 9. Otra vez se lo leo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A quiénes entregarán a tribulación? Os matarán. Y seréis aborrecidos. ¿Quiénes serán aborrecidos? De todas las gentes, por causa de mi nombre, dice ahí.
Relaciónelo con el versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahí está hablando de una clase de personas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Muy bien, los que responden creyentes. 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 Eso le va a pasar a los creyentes. Los creyentes serán entregados a tribulación, a los creyentes los van a matar, los creyentes serán aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Cristo. ¿Por qué por causa del nombre de Cristo? Porque esos creyentes predicarán el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Relacionando el versículo 9 con el versículo 14. Ahora, ¿cómo se llama eso que le van a hacer a los creyentes en una sola palabra? Ahora sí creo que le queda más fácil. ¿Cómo se llama eso que le van a hacer a los creyentes en una sola palabra? Y será el punto 6. Eso tiene una palabra. Porque es que los están persiguiendo, más los están encarcelando, más los están aborreciendo, más los están atribulando, más los están matando. Entonces son varias cosas en un solo concepto. No, no es solamente eso. Usted está destacando solamente un aspecto, solamente una carita de todo lo que les van a hacer. Eso es una palabra. ¿Cómo se llama eso? No, porque perseguidos es una sola cosa, matarán es una sola cosa, atribulados es una sola cosa, encarcelados es una sola cosa. Y hay que reunir todos esos conceptos en una sola cosa, en un solo concepto. No, no, que la palabra tribulación no sirve acá. No, porque aborrecer es una sola cosa que les van a hacer, pero es un compendio de muchas cosas las que les van a hacer a los creyentes. ¿Y eso cómo se llama? Eso es una sola palabra. Es una palabra que comienza por M, termina en O. Tiene 8 letras. ¿Cómo se llama eso? Fácil. La hemos visto varias veces. Precisamente esa palabra de 8 letras que comienza en M y termina en O es la definición de la palabra testigo. Un testigo es un... Ahí está, muy bien, Denise. Excelente tu respuesta, muy bien. Eso se llama martirio. Martirio. La palabra testigo significa mártir. O sea, perfectamente Hechos 1:8 cuando dice, ¿me seréis testigos? Perfectamente se puede traducir por, ¿me seréis mártires? ¿Mártires? Sí, porque lo que le espera a una persona que predica el evangelio es eso. Que la gente lo aborrezca, que la gente hable mal de él, que la gente vitupere, que la gente escarnezca, que la gente lo traicione, que la gente lo persiga, que la gente lo encarcele y hasta, que puede ser, que la gente lo asesine. Exactamente así. ¿Sí? Porque es que el cristiano piensa que eso de ser testigo, pues eso quiere decir ir a llevar el evangelio todo chévere y todo el mundo a uno lo va a querer, todo el mundo lo va a amar, todo el mundo lo va a halagar, todo el mundo lo va... No, no, y todo el mundo va a estar de parte de uno y todo el mundo le va a aplaudir y todo el mundo... Y eso no es cierto. Es todo lo contrario. Por eso la definición de la palabra testigo es la palabra mártir, o uno de los sinónimos de la palabra testigo. La Reina Valera, pues lógicamente, por ser una traducción, va a utilizar solamente una palabra, un término. Me seréis testigos, pero bien puede decir ahí, me seréis mártires. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dará poder. ¿El poder para qué? El poder para aguantar el martirio. En eso consiste el poder espiritual. Si aborrecieron a Cristo, a nosotros más. Entonces, la sexta cosa anunciada por el Señor Jesucristo es eso. ¿Cómo se llama? Se llama martirio, mis estimados hermanos en Cristo. Entonces, hágame el favor usted, bien juiciosito, y me regala. Hasta el momento hemos hablado de 6 cosas, ¿no es cierto? Estas 6 cosas marcan el principio de los dolores. O sea, el principio de los 7 años de tribulación. O sea, el principio de la semana 70 de Daniel. O de la 70ª semana de Daniel. Esas 6 cosas son, primera,
Primera, excelente, muy bien. Ahora, segunda, haga el ejercicio, por favor. Esto nos ayuda a la cabeza. Segunda, ahí está, guerras y rumores. Excelente, muy bien. Muy bien, ahí está. Ahí está. Muy bien. Pero 15 personas conectadas y solamente 4 personas contestando, no lo aceptamos. Es que estoy ocupado en otra cosa. Entonces hágame el favor y se desconecta. No puede estar en el discipulado. Eso es para estar ahí pendiente. A menos que usted se esté transportando. Si usted va en un Transmilenio, en un taxi, en un Uber, no saque ese teléfono. Usted queda excusado. Usted es la excepción. Tranquilo. Esto no es contra usted. ¿Sí? Es contra el que está en su casita, está en su lugar o está frente a su escritorio, frente a su dispositivo electrónico y con todo eso ocupa su cabeza en cosas pues que en el momento no son tan valiosas como recibir este conocimiento. Esa es la segunda. Yo voy en la segunda. Yo no sé usted en dónde va. Yo voy en la segunda. La segunda. ¿Cierto? Ahora pasamos a la tercera. La tercera. De a una. La tercera. De a una. La tercera, ¿cómo se llama la tercera? Ahí la tiene, muy bien. Ahí la tiene. Muy bien. Esa es la tercera. Esa es la tercera, muy bien. Ahora, la cuarta cosa mencionada por el Señor Jesucristo, ¿cuál sería? Eso, muy bien. Conectados todos. Excelente. Muy bien. Muy bien. Así es que es. Muy bien, el hambre. Muy bien, gracias por participar. Mire, yo le quiero hacer una pregunta. Vamos en la cuarta, pero yo le quiero hacer una pregunta. Cuando usted participa de esta manera y usted responde y usted utiliza sus deditos, y usted escribe y usted publica su respuesta, dígame, ¿quién es el beneficiado? ¿Quién es el edificado? Dígame. Pero a conciencia. Si usted no lo ve así, pues dígame lo que usted considera. Pero ¿quién es el beneficiado? ¿Quién es el edificado? Excelente, que gloria a Dios que lo vea así. Claro, es que es uno mismo, claro. Y está ese tipo cansón ahí que levante la manito y que si estoy concentrado y que conteste y que harto. Y algunas veces el tonito ese, uy, que me fastidia tanto, ¿no es cierto? Porque parece que me estuviera regañando, pegando una vaciada, pero aprendo. Entonces aprendo como que yo hago caso omiso, ya como que me acostumbro. Ese señor es así. Y más bien que sea el Espíritu de Dios hablando a través de una persona así, uy, gas, ¿no es cierto? Pero que el Espíritu de Dios hable a través de una persona así y que me enseñe, porque yo lo que necesito es aprender independientemente la persona a través de la cual el Espíritu de Dios está hablando. Muy bien, la quinta cosa, por favor, la quinta cosa. Excelente, ya lo tenías, muy bien. Muy bien, la quinta cosa, terremotos. Y se acuerda que dijimos al frente, coloque entre paréntesis, desastres naturales. Terremotos, desastres naturales. Muy bien, excelente. Muy bien. Y la sexta cosa, por favor. La sexta cosa, martirios. Muy bien, martirio. Muy bien, martirio. Algunos todavía están en anticristos. Bien, ok. Un poquito de bullying, un poquito de risa, burla y matoneo. No le hace mal a nadie. Bueno, listo. Eso hasta el momento está claro. Que esas 6 cosas son las que marcan el principio de los dolores, según el versículo 8. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Lo ha entendido? ¿Que el Señor Jesucristo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Sabe dónde lo dijo? ¿Sabe dónde está escrito ya? ¿Lo tiene ahí en la cabeza? Muy bien. ¡Qué maravilla! Ahora, otro dato, y después de este dato nos vamos para Apocalipsis. ¿Listo? Mire, a continuación dice el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y mira lo que está dentro del paréntesis, el que lee entienda. Se cuenta que el énfasis no es mío, ¿no? La insistencia no es mía. El mismo Señor dice dentro del paréntesis, el que lee, entienda. Porque si está leyendo y no entiende, o si está recibiendo pero no le da otro, pues tampoco le sirve de nada. Aquí en el versículo 15 pasa el Señor a hablar de la abominación desoladora. Ahora pregunta,
¿En qué consiste la abominación desoladora? ¿Qué es eso de la abominación desoladora? Eso lo explicamos hace 8 días y también volvimos a hablar de eso hace 15 días. Hablamos de eso hace 15 días, hablamos hace 8 días y hoy volvemos a hablar. ¿En qué consiste o de qué trata o qué significa eso que la Biblia llama la abominación desoladora? Responda, por favor. Gracias. Yo creo que usted está escribiendo, así que yo espero. Estoy ansioso de leer su respuesta. No voy a leer todavía el chat, voy a esperar un minuto más. A ver, marco un minuto aquí en mi reloj. En un minuto exactamente yo comienzo a leer las respuestas. Yo sé que está escribiendo, está concentrado, se está acordando, está redactando. Es una maravilla. Okay. ¿30 segundos? Gracias. ¿15 segundos? Gracias. ¿5 segundos? Gracias. Bueno, yo creo que otras respuestas van a comenzar a aparecer, solo que usted está redactando, ¿cierto? Y entonces está ahí como mirando ortografía y todo ese tema. Ojo. Y el que no ha contestado es el colmo. Porque esto ya lo habíamos visto. ¿Cuándo? ¿Acaso ya no pasamos por la profecía, por el estudio de la profecía de Daniel capítulo 9? ¿Acaso no leímos nosotros desde el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner el final al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos? ¿Acaso no pasamos ya por ahí? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ya pasamos por ahí o no pasamos por ahí? Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ya pasamos por ahí o no pasamos por ahí? Y el versículo 27 dice, y por otra semana, o sea, la última semana, la 70ª, la número 70, confirmará el pacto con muchos. ¿Eso lo estudiamos o no lo estudiamos? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre, no de aquí habla, de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A ver, ¿qué contestaron los hermanos? Y dice acá Denise, cuando el anticristo se sienta en el templo de Jerusalén queriendo que lo adoren a él. Excelente, Denise. Cuando el anticristo se sienta en el trono del templo para ser adorado. Excelente, Germán. El anticristo ocupa el templo de Jerusalén. Excelente, Marta Poveda. Cuando el anticristo quita la ofrenda y
Bueno, el sacrificio, según en el versículo 27. Cuando el anticristo prohíbe las cosas sagradas de Dios y ocupa su lugar. Excelente, Natalia. Cuando el anticristo se sienta en el templo y hace que los adoradores abandonen el templo. Excelente, señora Zoila. En el momento de la historia, el anticristo entrará al templo de Dios y se va a sentar en el trono de Dios. Muy bien, excelente, excelente. Esa es la respuesta. Esa es la abominación desoladora. ¿Por qué es una abominación? Porque es una abominación que un ser así tan repudiable se meta en el templo del Señor y exija que todo el mundo lo adore a Él como si Él fuera Dios. Y se llama abominación por eso, y es la abominación desoladora, porque cuando ocurra eso, el anticristo se va a encargar de asolar a Jerusalén, asolar a Israel, o sea, sacar a todo el mundo corriendo. Por eso se llama la abominación desoladora. Ahora, no me queda sino hacerle una pregunta. ¿Cuándo, en qué momento va a ocurrir la abominación desoladora? ¿En qué momento va a ocurrir la abominación desoladora? Pues lo acabamos de leer en el versículo 27. Yo creo que eso queda muy fácil de responder. Y la pregunta es para Cecilia, Marta León, Gloria, Estefanía, Ana Milena, Diva, Denise, Liliana, Natalia, Marley, Zoila, Valerie, Germán, Marta Poveda. La pregunta es para todo el mundo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Acabamos de leer el versículo 27. Dígame exactamente cuándo, en qué momento de la historia, en qué momento escatológico ocurrirá la abominación desoladora. Muy bien, muy bien. En la mitad de la gran tribulación, excelente, Denis. A la mitad de la última semana, excelente. A la mitad de la semana, a la mitad de la semana, en la mitad de la gran tribulación. Ahí está la respuesta. Le iba a hacer la pregunta, pero ya no tengo que hacer la pregunta. A los 3.5 años y medio de la gran tribulación, excelente. La mitad de los 7 años. En la mitad de la semana de Daniel. Eso quiere decir, escúcheme esto. Eso quiere decir, mi estimado hermano y hermana en Cristo, que este principio de dolores mencionado por el Señor, descrito en 6 cositas, ¿sí? 6 cositas marcan el principio de los dolores, y estas 6 cositas, este resumen en 6 cositas que el Señor nos está diciendo aquí, van, ojo, estas 6 cositas van desde dónde, según el versículo 8, y hasta dónde, según el versículo 15. Más fácil no se puede. Le repito la pregunta. Estas 6 cositas que el Señor Jesucristo nos dijo van desde dónde, según el versículo 8, y hasta dónde, según el versículo 15. Facilísimo. Ahí está en la Biblia. Tengo que entenderlo. Demos un minuto. Los hermanos escribiendo, redactando, corrigiendo ortografía. Demos un minuto. Tiene que darme 2 respuestas. ¿Desde dónde y hasta dónde? ¿30 segundos más? Leí los versículos, ¿no? O sea, esto es un quiz con libro abierto, para que nadie pierda el quiz.
15 segundos. Cinco segundos. ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta de Marta León, de Gloria, de Estefanía, de Ana Milena, de Diva, de Denise, de Liliana, de Natalia, de Marley, de Zoila, de Valerie, de Germán, de Marta, de Cecilia, ¿dónde está la respuesta? Bien, vamos a ir leyendo y vamos a ir, pues, diciendo si está bien o no está bien. A ver. La pregunta era, estas 6 cosas mencionadas por el Señor Jesucristo van desde dónde y hasta dónde, ¿cierto? Entonces dice, los últimos 3.5 años. No. Desde la mitad de los 7 años hasta la venida del Señor Jesucristo. Requete no. El principio de dolores y hasta la abominación desoladora. Sí, pero sé más clara. Sé más exacta para ayudarle a los demás en su entendimiento. Desde la mitad de los 7 años hasta la venida del Señor Jesucristo, requete no. A la mitad de los 3.5 años de los 7 de la gran tribulación. ¿Cómo así? Está confuso eso. Daniel 9 del 20 al 27. Me están mandando a leer. Desde el comienzo de la gran tribulación y a los 3 años y medio. Lo que me estás diciendo es que eso va desde el comienzo de la gran tribulación. Marley, la pregunta es para ti. A ver, lo que tú me estás diciendo es que eso va desde el comienzo de la gran tribulación hasta la mitad de la gran tribulación. ¿Eso es lo que nos quieres decir? A ver, yo no estoy diciendo que está bien o que está mal. Solamente te estoy pidiendo claridad porque es lo que yo entiendo. Yo entiendo que Marley respondió, eso va desde el comienzo de la gran tribulación y hasta la mitad de la gran tribulación. A ver, otras respuestas. Hay algunos que quedaron, Bien, pero ya dijimos que hay unas respuestas que no, que requete no, pero ¿cómo se le ocurre? No, señor, no es así. Entonces estamos pidiéndole aquí un poquitico de claridad a Ana Milena y estamos aquí pidiéndole un poquitico de claridad a Marley. ¿Por qué? Porque las dos están diciendo lo mismo. Solamente que la una lo está diciendo en una terminología escatológica, ¿sí? Y Marley lo está diciendo pues ya más claro, pero quiero saber si eso es lo que están diciendo. Entonces esperemos otros 15 segundos. Y nada que nos vamos para Apocalipsis. ¿10 segundos? ¿5 segundos? No te tenías que haber confundido. Lo único que tenías que haber hecho es aclarar. O sea, estás diciendo exactamente lo mismo. A ver, ¿desde dónde hasta dónde van estas 6 cosas? Excelente, Germán, mira así claritico, mire, eso comienza después del arrebatamiento. O sea, cuando comienza la gran tribulación y termina a la mitad de la semana. ¿Sí? Es la semana 70, no la semana 7, es a la mitad de la semana. ¿Sí? Eso quiere decir que estas 6 cosas, resumidas por Cristo, dichas por Cristo, estas 6 cosas abarcan 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de los 7 años de la tribulación. Los primeros. No sé cómo yo entender que esto abarca la segunda mitad. Aquí no dice que va desde la abominación desoladora hasta la segunda venida de Cristo. Usted no la encuentra por ningún lado. Ahí dice que va desde el principio de los dolores, versículo 8, hasta la abominación desoladora,
versículo 15. Le pregunté a usted hace casi una hora, ¿cuál es el principio de los dolores? Y usted dijo, el principio de la gran tribulación o el principio de la semana. Yo le dije, muy bien, esa es la respuesta correcta. Entonces, si el principio de los dolores es el principio de la semana o el principio de la tribulación y la abominación desoladora, versículo 15, ocurre a la mitad de los 7 años y el Señor ya había hablado de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cosas, pues eso quiere decir que esas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cosas ocurren en los primeros 3.5 años de tribulación, o sea, en la primera mitad de lo que conocemos como la tribulación. Punto. Esa es la respuesta correcta. ¿Está claro esto? Bueno, a Marta Poveda le quedó claro. Bien, está claro hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí está claro. Ok, muy bien. Excelente. Ahora sí, hágame el favor usted y vaya y brinque a Apocalipsis capítulo 6, teniendo esto claro en la cabeza. Bien, la cosa es aprendiendo. ¿Sí? Y para aprender no basta con que usted ponga el celular allá que suene o ponga el computador allá que suene, sino que me toca involucrarme. Ok, muy bien. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Apertura del primer sello. ¿Qué ocurre? Se manifiesta el anticristo. ¿Acaso el Señor no dijo que el principio de los dolores estaba caracterizado por la aparición de falsos cristos? Lo dijo. ¿No es cierto que lo dijo? Muy bien. Siguiente. Segundo sello. El caballo bermejo, que es el caballo rojo. Lo vimos hace 8 días. ¿Qué significa el caballo rojo? El caballo rojo significa... Responda usted, por favor. El caballo rojo significa... guerras. Muy bien. ¿Acaso el Señor Jesucristo no lo dijo? Y fue el segundo punto. Que el principio de los dolores estaba caracterizado por guerras y rumores de guerras. Lo dijo. Ya lo había avisado. Ya lo había advertido el Señor Jesucristo. Muy bien, Señor Jesucristo. Tercer sello. Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 6. Muy bien, un caballo negro, lo vimos hace 8 días. ¿Qué simboliza el caballo negro? El hambre. ¿Acaso el Señor Jesucristo en su discurso escatológico de Mateo capítulo 24 no dijo que el principio de los dolores estaría caracterizado por el hambre? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Está en la lista de 6 cosas? ¿Sí o no? Lo dijo. Eres perfecto, Señor Jesucristo. A continuación, cuarto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Aparece un caballo amarillo que está relacionado ¿con qué? Está relacionado con la muerte. Ese caballo amarillo, dijimos hace 8 días, ¿significa qué? No. Excelente, Denise. Muy bien, tiene la respuesta correcta. Está relacionado con la peste. La peste. La peste, la pestilencia. ¿Acaso el Señor Jesucristo no dijo en su discurso escatológico de Mateo capítulo 24 que el principio de los dolores estaría caracterizado por la peste? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Está en la lista de 6 cosas o no está en la lista de 6 cosas? Excelente, sí está en la lista de 6 cosas. Algunos todavía revisando la lista de 6 cosas a ver si sí o a ver si no. Esto toca es de memoria, eso toca es ágil. A continuación, quinto sello. Usted dirá, quinto sello no lo hemos visto. No lo hemos visto, pero entremos a ese quinto sello. Si alguno tiene una pregunta, aquí se le despeja la pregunta, aquí se le soluciona la pregunta. Miren lo que dice el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, estoy en el versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
Le repito el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cómo se llama eso? A estos los mataron por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. ¿Cómo se llama eso? Se llama martirio. Ahora, este martirio, note, es el quinto sello. El quinto sello viene después del cuarto, ¿cierto? Y el cuarto después del tercero, y el tercero después del segundo, y el segundo después del primero. Eso quiere decir que, a ver, sello 1, 2, 3, 4 y 5, ¿hasta dónde vamos? ¿Ya está eso dentro de la tribulación? ¿Sí o no? Le repito la pregunta. Primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello y quinto sello, ¿hasta dónde vamos? ¿Ya está eso que estamos mencionando dentro de la tribulación? ¿Eso ya está dentro de la semana septuagésima? ¿Eso ya está dentro de la semana 70? ¿Sí o no? ¡Sí! Y en un orden impresionante. La única variación que usted encuentra aquí es la siguiente. Mire, aquí en Apocalipsis se menciona primero el hambre y después la peste. El Señor Jesucristo mencionó primero la peste y después el hambre. Pero de resto está todo exacto. Está todo perfecto. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿cuál altar? Vi bajo el altar, ¿dónde está Juan? Acuérdese desde Apocalipsis capítulo 4, ¿dónde está Juan en la visión? Acuérdese en Apocalipsis capítulo 5, ¿dónde está Juan en la visión? Porque si usted ubica a Juan, ubica el altar. Y al ubicar el altar, está ubicando las almas de los que fueron martirizados. ¿Dónde se encuentra Juan? ¡Excelente! Juan, desde Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, está en el tercer cielo, porque la voz del que hablaba conmigo me dijo, sube acá. En Apocalipsis 4, Juan está en el tercer cielo. En Apocalipsis 5, Juan está en el tercer cielo. En Apocalipsis 6, Juan está en el tercer cielo y está mirando lo que pasa en el cielo y está mirando cómo lo que ocurre en el cielo tiene una repercusión en la tierra. Ahora, en el quinto sello, vi bajo el altar, ¿cuál altar? No un altar terrenal, sino un altar divino. Las almas. Si él está viendo almas, quiere decir que no tienen cuerpo. Ahora, ¿por qué esa alma no tiene cuerpo? La única forma de que un alma esté sin cuerpo es porque ¿qué le hicieron? No puede hablar usted de glorificación, porque él está viendo es almas. Ya ahorita, eso va ahorita más adelante, espérese, no se adelante. Le estoy preguntando, la única manera de ver un alma sin cuerpo, ¿sí? Es porque ¿qué le hicieron al individuo? Es porque lo mataron, es porque fue muerto, es porque ya murió. Vamos ahí, espere tantico. Yo sé que nos emocionamos y queremos ir más adelante, pero espere tantico, porque si no por ahí interpretamos algo que no sea producto de la emoción. Por ahora Juan está viendo las almas, o sea, no ve los cuerpos, almas, mire que no nota cuerpos, almas de los que habían sido muertos. Ahí está. ¿Por qué está viendo almas sin cuerpo? Pues porque están muertos. ¿Los mataron? Los mataron. ¿Y los mataron por causa de qué? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y acaso el Señor Jesucristo no dijo, seréis aborrecidos, seréis perseguidos, seréis encarcelados, seréis asesinados por causa de mí? ¿Lo dijo o no lo dijo el Señor Jesucristo? Lo dijo. Esto quiere decir que, mire, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 no utiliza la terminología de, mire, primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello y quinto sello. No utiliza esa terminología, porque Él lo está enseñando en forma de discurso. Recuerde que a Él le preguntaron y Él está respondiendo. O sea, eso es una conversación con los discípulos. Pero eso mismo que Él dijo en Mateo capítulo 24, ahora usted lo encuentra de una manera de ordenado diferente en Apocalipsis capítulo 6, pero es exactamente lo mismo que dijo el Señor. Estos habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, Juan está viendo un altar y debajo del altar está viendo las almas de los que fueron muertos, de los que fueron asesinados. Pregunta, ¿dónde está Juan? Porque donde está Juan está el altar. Donde está el altar están las almas de los que fueron martirizados. ¿Dónde están las tres cosas? ¿Dónde está Juan?
¿Dónde está el altar? ¿Dónde está el altar? ¿Dónde están las almas de los que fueron muertos? Ahí están en el tercer cielo. Muy bien. En el tercer cielo. Ahora, siga leyendo. Y clamaban a gran voz diciendo, note lo que dice, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, note, santo, se sobreentiende, mire, se sobreentiende por los datos que se nos dan ahí. En primer lugar, el lugar donde están. Ellos están en el tercer cielo. Si están en el tercer cielo, quiere decir que son ¿qué? En segundo lugar, a ellos los mataron por predicar la palabra. Si los mataron por predicar la palabra y si murieron predicando la palabra, quiere decir que son ¿qué? La misma respuesta. En tercer lugar, a ellos los mataron por causa del testimonio que tenían. Entonces, si los mataron por causa del testimonio que tenían, quiere decir que son ¿qué? No, no es eso lo que estamos preguntando. Porque sería lo mismo que si yo preguntara, a ellos los martirizaron. Y entonces, si los martirizaron por causa de Cristo, eso quiere decir que son ¿qué? ¿Qué? Están en el tercer cielo. O sea, ¿qué son qué? ¿Son qué? Comienza con S y termina en S. Y tiene 6 letras. Y es muy fácil. Salvos. Eso, salvos. Mire, salvos. ¿Dónde están? En el tercer cielo. Al tercer cielo solamente entran los salvos. ¿Por qué los mataron? Por predicar la palabra. Si dio su vida predicando la palabra, es salvo. ¿Por qué los mataron? Por el testimonio que tenían. Los estaban matando y nunca perdieron su testimonio, nunca perdieron su conducta ni su comportamiento. Son salvos. Ahora a continuación dice, ¿hasta cuándo? Señor, note, Señor santo y verdadero. Cuarta razón, mire cómo llaman a Dios, lo llaman Señor. Si lo están llamando Señor, quiere decir que lo recibieron como Señor. Y si lo recibieron como Señor, son hijos de Dios, o sea, son salvos. Lo llaman Señor, lo llaman Santo y lo llaman verdadero. Van 4. O sea que, a la pregunta, Freddy, yo me llamo Freddy, la Biblia habla de personas que se van a salvar durante la tribulación. La respuesta es ¿cuál? ¿Personas que se van a salvar durante la tribulación? Muy bien. ¿La respuesta es cuál? La respuesta es sí, claro. Sí, claro. Muy bien. Muy bien. Pero estas personas que se van a salvar durante la tribulación, van a hacer ¿qué? Y aunque les estén haciendo eso, no van a dejar de predicar. Ojo, y no van a perder su testimonio, su conducta. Van a ser martirizados. Muy bien. Muy bien. Eso, lógicamente, mire esto y nos ponemos serios y trascendentales, porque esto, lógicamente, no se está refiriendo a una persona de esta época de la Odisea, que juega con la iglesia, que juega con las cosas de Dios, que juega con el servicio a Dios, que es ambivalente, un tibio, un carnal, un perezoso, un flojo completo, que ora cuando quiere, cuando puede, que se conecta a estudiar cuando quiere, cuando puede, que se congrega cuando quiere, cuando puede, que hay que ponerle la iglesia debajo de la cama y así se la ponga debajo de la cama, no va a la iglesia. Eso lógicamente no se está refiriendo a una persona de estas, que evidentemente no es salva. Porque cuando una persona de estas, que evidentemente no es salva, pasa a la gran tribulación, ¿usted cree que va a comenzar a predicar el evangelio y va a dar su vida por la causa de Cristo? ¿Usted cree? ¿Usted cree que su conducta y su testimonio y su comportamiento? No. Esta persona se va a convertir lastimosamente en un seguidor acérrimo del anticristo. Porque el anticristo se lo va a poner todo fácil. Porque la política del anticristo es el facilismo. Entrégueme su mente, entrégueme su vida, entrégueme su alma, entrégueme su voluntad. Yo le voy a poner a usted todo fácil. La política del anticristo es el ecumenismo. Aquí podemos convivir todos. Aquí se está refiriendo a personas que no han oído el evangelio.
quienes no han oído el Evangelio, ¿sí? Quienes no han tenido contacto con iglesia, ¿sí? Pero apenas se desate lo que se desata a partir del momento del arrebatamiento, estas personas van a venir a la salvación. ¿Por qué? Porque van a ser enterados, ojo, se les va a dar a conocer que todo eso que está pasando, primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello y la persecución, quinto sello hasta ahí, todo eso ya lo había dicho Daniel en el Antiguo Testamento y ya lo había dicho el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Ahora, aquí aparece una pregunta. ¿Y quién le va a contar a ellos? ¿Quiénes les va a contar a ellos? ¿Sí? Y entonces, como aparece esa pregunta, el Señor es tan bueno, tan maravilloso, tan perfecto, que dejó esa respuesta en Apocalipsis capítulo 7. Si usted lee el título que hay sobre el capítulo 7, usted dice, ya entendí, sí señor, ya. ¿Quiénes son los que le van a predicar a esos? Muy bien, para que esos se salven. Muy bien. ¿Quiénes? ¿Ya encontró el título sobre Apocalipsis capítulo 7? Ahí está. ¿Quiénes? Los 144,000. Toda pregunta que a usted le van haciendo, se responde en el versículo siguiente o en el capítulo siguiente. Dios es así de maravilloso. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Note versículo 11. Por eso, cuando estábamos nosotros allá en el versículo 9, yo le dije, no, todavía no. Y eso a lo cual yo le dije todavía no, es porque eso es hasta el versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Y recuerde usted en la tipología, ¿qué significan las vestiduras blancas? A nosotros se nos van a dar vestiduras blancas. ¿Qué significa esa vestidura blanca? ¿Qué significa? No, lo que estaba respondiendo hace 20 minutos. Excelente, Denise. Vestiduras blancas, algo que me viste. Mire, estamos hablando de alma sin cuerpo. ¿Cómo usted le pone un vestido a un alma que no tiene cuerpo? Métale lógica. Pues no está hablando de vestidos literales, ¿no es cierto? No está hablando de vestidos con adornos, con encajes, con lentejuelas. Está hablando simbólicamente. Cuando un alma es vestida, quiere decir que al alma se le dio un ¿qué? Excelente, Denise. Pues un cuerpo glorificado. Porque ¿en dónde se le entregó el cuerpo? Allá en el tercer cielo. Entonces, en el versículo 9, acaban de ser asesinados. Por eso llegan almas sin cuerpo y están debajo del altar. Eso en el versículo 9. En el versículo 11 se le da a cada una de esas almas sin cuerpo un cuerpo glorificado. Eso hasta el versículo 11. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Qué cosa tan terrible, Dios mío. Qué cosa tan salvífica, tan redentora, tan maravillosa, tan misericordiosa, que durante ese periodo muchas personas vayan a ser salvas. Pero aclara aquí el Señor Jesucristo y dice, todavía no puedo consumar la ira. Todavía falta un tiempo, pero todavía no puedo consumar la ira. ¿Por qué? Porque si yo acabo todo ya, no se completa el número de los que tienen que ser salvos en este periodo escatológico conocido como la tribulación. De manera que se tiene que completar el número de los que yo escogí para salvación y que han de ser salvos solamente en este periodo llamado tribulación. Qué impresionante, ¿no es cierto? Los cuales, qué impresionante, tienen que ser muertos así como ustedes. O sea, en la tribulación no habrá una sola persona que se salve y que a su vez no sea martirizada. ¿Cómo le parece esto?
Durante el periodo de la gran tribulación no habrá una sola persona que se salve, pero que a su vez no sea martirizada, que a su vez no sea perseguida, que a su vez no sea escarnecida, encarcelada y asesinada. ¿Cómo le parece? ¿Cuál es nuestra tarea antes del arrebatamiento? Decirle a todo el mundo: si yo estoy recibiendo esto y no se lo estoy diciendo a la gente, yo no estoy haciendo nada. Esta persona va a tener que demostrar que es salva predicando, así lo estén matando, conservando su testimonio, así lo estén matando. Ahora, analice usted la conducta del cristiano contemporáneo. Hay que ir a la iglesia, pero amaneció lloviendo. Hay que ir a la iglesia, pero tiene cólicos. Hay que ir a la iglesia, pero ¿quién cuida al perro? Hay que conectarse, pero a esa hora tengo que ir a comprarlo del diario. ¿Sí se da cuenta la diferencia? O sea, estos individuos realmente serán cristianos, realmente serán creyentes, darán su vida por la predicación del evangelio y nunca perderán el testimonio que tienen. Ahí lo tienen. ¿Por qué no va el domingo? Es que, mire, esas mentiras no se las cree nadie. Esas mentiras no se las cree ni usted. No es que yo iba a ir, pero siga usted en su siga usted en sus justificaciones, sus excusas, que no se las cree ni usted. Porque démonos cuenta aquí lo que va a pasar en la tribulación. Y démonos cuenta nosotros cómo la tenemos de fácil, y la tenemos súper fácil, y aún así no la hacemos. Qué terrible. Qué terrible. Ahora, tenemos las 7:10. Yo ya voy terminando, pero le adelanto esto, para que todavía le cree más expectativa. Sexto sello, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Pregunta: ¿acaso el Señor no dijo en su discurso de Mateo capítulo 24 que el principio de los dolores estaría caracterizado no solamente por la aparición del anticristo, no solamente por la guerra ya vista, por las pestes ya vista, por el hambre ya visto, por el martirio ya visto, sino también por terremotos? ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo el Señor. Si quiere saber más, no se pierda la próxima clase dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy, Señor Dios. Te damos infinitas gracias, mi Dios, por todo lo que haces con nosotros, por cómo abres nuestro entendimiento, por cómo abres nuestro corazón, por cómo nos llevas de un pasaje a otro pasaje, de un capítulo a otro capítulo, de un libro a otro libro, y nos damos cuenta que tú eres un Dios perfecto, Señor Dios. Que lo que tú dijiste que iba a pasar a través de la boca de Daniel, a través de la boca del Verbo encarnado de Mateo capítulo 24, lo que dijiste, Señor Dios, que iba a pasar a través de la boca de Daniel, a través de la boca y pluma de Juan, Señor Dios, ahí en el libro de Apocalipsis, eso tal cual se está dando. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, porque todas las promesas tuyas se cumplen, bendito Dios. Porque todo está en la Biblia, mi Dios, pero ¿dónde está mi cabeza? Porque todo está en la Sagrada Escritura, mi Dios, pero ¿dónde está mi compromiso, Señor? Si yo tuviese un compromiso como esos que tendrán esa gente que va a ser salva durante la tribulación, de predicar el evangelio con ese ahínco, con esas ganas, con esa fuerza, con esa energía, mi Dios, cuántas cosas y cuántas personas ya no habrían venido a la salvación. Ayúdame, Señor. Ayúdame en medio de mi tibieza, en medio de mi pereza, en medio de mi carnalidad. Ayúdame, Señor Dios, en medio de mi ocio, bendito Dios. Yo quiero ser un cristiano verdadero, un creyente verdadero. Quiero ser un creyente de medias tintas, mi Dios. Con la boca llena de excusas, con la boca llena de pretextos, de argumentos, Señor Dios, que no me los creo ni yo. Ayúdame, Señor Dios. Levanta mi vida. Conviérteme en una persona que vaya y predique esto. Que vaya y se lo predique a ese esposo, mi Dios. Mi Dios, es que si hoy es el arrebatamiento y ese esposo no ha creído en ti, se quedó, mi Dios. Y él tiene que saber lo que va a pasar. Lo mismo con esa esposa, lo mismo con esos hijos, lo mismo con esos parientes, lo mismo con esos vecinos, mi Dios, con todo el mundo, bendito Dios. Ayúdame, mi Dios, a hacerlo, a cumplir con lo que a mí me toca.
Porque terminamos diciendo, esta vez delante de ti en oración, que si yo solamente estoy oyendo, pero yo no le estoy comunicando a nadie, que si yo no le estoy llevando este conocimiento a nadie, yo no estoy haciendo nada, yo me estoy engañando a mí mismo. Recibe por esto que me das, mi Dios, gloria, honra y alabanza. Y ayúdame para que a través mío, Señor, otras personas conozcan este mensaje. En tu nombre, mi Dios, hemos orado. Para tu gloria, honra y alabanza, en el nombre del Señor Jesús. Amén.